Ahorita tenemos 6 participantes. Esperamos un momentito a ver si se van uniendo los demás. Por ahí les envié la liga en el WhatsApp. Espero que se vayan conectando. Okay. ¿Cómo les ha ido? ¿Están de trabajo? Bastante trabajo, espero. Ahí ya van ingresando más. ¿Qué tal, Fátima? Ahí estamos ya. Bueno, tenemos, se va uniendo alguien más, 8 participantes. Ahorita les voy a compartir ya la pantalla. Deben estar ya viendo mi pantalla. ¿Qué tal? Buen día, bienvenidos. Vamos a iniciar Buenos ya. días. Buenos días. Un minutito e iniciamos. Okay. Mucho trabajo. Esta semana anduve bastante cargado de trabajo. Gracias a Dios. Ahí pues, me falta revisarles tareas. Apenas empecé a revisar algunas. Habrán notado que sí me faltan tareas de revisar. ¿Sí? En el transcurso de hoy y mañana ya las tienen que revisar. Muy bien. Bueno, ahí están ya viendo mi pantalla. Son 13 participantes ya. Vamos a dar inicio a la clase de hoy. ¿Cómo les fue de tarea? Sí veo que algunos me quedaron pendientes de tarea. Ahí les voy a compartir la pantalla. Les comentaba que la asistencia ya la pueden poner. Ya está habilitada para que me registren la asistencia de esta sesión. Esta es la sesión 5 del módulo. De la tarea, la actividad 3, que fue un trabajo de investigación de 2 procesos de conformado, son 25 entregas ya. Evalué una únicamente, pero les digo, ténganme paciencia porque hoy y mañana ya van a estar todos revisados. ¿Okay? Y de la asistencia, bueno, pues ya algunos de ustedes ya están poniendo, 6 alumnos ya pusieron asistencia. Tenemos hasta ya para poner la asistencia. La clase de hoy vamos a continuar viendo en los temas relacionados a los procesos de manufactura. Y bueno, normalmente en las filminas les pongo imágenes relacionadas al tema que vamos a ver. En el tema de hoy vamos a ver algunos procesos importantes o tratamientos que se llevan a cabo en los procesos de manufactura. Ahí les puse la imagen. Uno que les encargué de tarea fue el forjado. El forjado normalmente lo conocemos mucho a través de una forja manual, como se ve ahí en la pantalla. Los famosos herreros era la técnica que se usaba en un proceso de forjado. Es para darle forma a los metales, a ciertos metales que se requerían en la vida cotidiana, tales como la que se ve ahí, una herradura de caballo. Y pues en el lado izquierdo hay otro tipo de proceso, otro tipo de productos que se pueden hacer a través de procesos de manufactura, tales como esos engranes que vienen ahí. Hay muchos equipos en la industria que poseen ese componente, engranes de todo tipo. Y bueno, lo vamos a ver el día de hoy en qué procesos de manufactura se hacen los engranes. Eh, por ahí bueno, la materia sigue siendo los procesos de manufactura. Tenemos las 2 sesiones de hoy, 40 minutos y un receso de 20 minutos entre ellas. Lo bueno es que ya estamos parejos los horarios. Todo, ya muy en ese sentido, la asistencia ya la tienen. El trabajo que les había encargado fue el proceso de forja.
Actividad 3. Y el proceso de estirado o trefilado, que también se llama, vencía la fecha de entrega el día de ayer. Los que no hayan entregado por alguna circunstancia lo pueden entregar todavía el día de hoy. Voy a estar revisando los enviados ya por la tarde. Preguntas de cómo les fue de la consulta a los que lo hicieron, el proceso de forja. ¿Les pareció interesante el proceso de estirado? ¿Qué tanto se usa? Fíjense, para ejemplificar o para repasar de manera rápida los procesos pues, de lo que les encargué de tarea. Déjenme ver si incluí aquí, debe haber incluido sí, aquí tengo el de forja. Lo voy a poner en primer lugar para una manera de repaso con lo que ustedes investigaron. Comentemos al respecto. Ya se siguen uniendo más participantes, ya tenemos un total de 22 alumnos conectados. Muchas gracias. Bueno, aquí en la pantalla les estoy poniendo precisamente uno de los trabajos que les encargué de tarea, uno de los temas de investigación, que era la forja. La forja, les comentaba, normalmente se conoce por procesos manuales. Desde la antigüedad, el humano usaba esos procesos para hacer materiales de la vida cotidiana, desde las herraduras que comentamos, es la típica imagen del lejano oeste, ¿no? En las películas donde está el herrero y está forjando una herradura a martillo y golpe en un yunque y calienta el metal, y a través de esa temperatura alta hace que el hierro sea maleable y vaya tomando cierta forma. Bueno, eso era la antigüedad. Actualmente ya hay equipos automáticos, ya hay prensas. Ahí les puse en esta filmina una imagen de un equipo que hace un forjado de metales en caliente. Tiene pues cierta estructura la máquina, un cajón, y por dentro trae resistencias y trae elementos que hacen que el metal se adquiera una alta temperatura y se le pueda dar la forma deseada a través de troqueles, a través de moldes que trae ahí internamente. Muy probablemente, les comento, esto lo estuvieron pues viendo en la investigación. Nada más lo quise poner así a manera de repaso para no dejarlo desapercibido el tema. Obviamente la forja son procesos, aquí se menciona, pues que tienen muchísimo tiempo desde la antigüedad. Aquí se refiere incluso a 8,000 años antes de Cristo, que ya existían este tipo de procesos de forja. Y aún se siguen utilizando en la actualidad, y ya que asegura las mejores características mecánicas de los materiales y la más alta calidad en cualquier tipo de producto. La forja en sí, ¿qué es? Ahí viene en un cuadro amarillo. Dice, la forja es un conformado en caliente mediante la aplicación de grandes presiones. Puede ser de dos métodos, de manera intermitente o golpes intermitentes, como el típico golpeteo del martillo con el yunque, pero ahora ya se hacen equipos, o de forma continua, que es un prensado. Ahorita hay equipos muy modernos que son prensas que hacen este tipo de trabajo, ¿no? Aquí se menciona en el punto número 2, dicen que no puede ser el método más económico para hacer productos en ciertas geometrías. La historia ha demostrado que la forja tiene el más alto nivel de precisión y combinaciones mecánicas, de la combinación de propiedades mecánicas. Ahí viene un pequeño dibujo cómo trabaja el proceso forgado a través de una prensa. Son prensas de mucho tonelaje, bueno, hay pequeñas y hay grandes. Normalmente se tiene la parte superior e inferior de la prensa y se le monta un dado, un dado formador, a través del cual se le va a dar forma a ese. En este caso viene configurada ahí como una figura verde, que es la que está sujeta a la transformación, y se calienta, y cuando la prensa une su parte superior e inferior, pues toma la forma del dado, la pieza que está ahí sujeta al proceso de forja, ¿sí? Vete para allá por el baño. Ok, muy bien. Dice, en la actualidad el forjado pues, es un proceso industrial importante mediante el cual se hace una variedad de componentes de alta resistencia, por ejemplo, para automóviles. Muchas de las partes de los automóviles se realizan en este tipo de proceso, en prensas de alto tonelaje.
para vehículos aeroespaciales y en otro tipo de aplicaciones. ¿Qué partes se hacen normalmente mediante este proceso? Componentes incluyen los cigüeñales, bielas para los automóviles con motores de combustión interna, engranes, componentes estructurales para aviación y piezas para turbinas y motores de propulsión de los aviones. Entonces, ahí en el dibujo viene una gran prensa, ¿no? Bueno, en este caso se le considera un equipo de forja tipo martinete, que es el que hace a manera de golpe. Decíamos que la forja existe a manera de golpe, a manera de prensa. En este caso es un equipo en base a golpes. Se llama martinete. Dice martinete forja caída libre alimentado por un transportador y unidades de calentamiento a la derecha de la foto. Entonces se alimenta las piezas calientes y de un solo golpe se le da la forma que se desea. Dice, en el forjado se aplica la presión por impacto o en forma gradual. La diferencia depende más del tipo usado que de las diferencias de tecnología de los procesos. Una máquina de forjado que aplica cargas de impacto se llama martinete, como es la que está en la figura, ¿no? Y los que aplican presión gradual se llaman prensas de forjado. Aquí viene enseguida en la siguiente imagen más información. Pues el típico forje del herrero, ¿no? Que comentamos hace rato. En este tipo de procesos muy manuales no se obtienen tolerancias muy buenas o tolerancias cerradas y no se hacen piezas de forma complicada. Sin embargo, ya en los equipos como el martinete, ese es un esquema de la foto que veíamos en el slide anterior, del equipo y sus componentes de un martinete. Normalmente trae, lo como mencionábamos, trae un dado superior, un dado inferior, que le dan la forma a la parte metálica. Ya trae sus controles y todo. Del lado derecho estoy poniendo otra imagen, que ya es una prensa, una máquina horizontal de forja por impacto. Es horizontal, es vertical y horizontal, son dos equipos diferentes. Ya depende de las piezas que se hacen, normalmente se usa un equipo u otro. Algunos de ustedes coincidieron muy seguramente en la investigación, en este tema que acabo de poner de forja. Voy a regresar al que yo había puesto. Lo puse a manera de repaso para ustedes, para ver si coincidimos con lo que ustedes investigaron. Okay. Otro de los procesos importantes de manufactura, muchachos, que se hacen en el conformado de materiales es la laminación. Muchas partes de los carros también son hechas a través de un proceso de laminación, precisamente. Y bueno, hablando de los procesos de laminación, forjado, hay otros, extrusión, se le llama procesos de conformado. Un proceso de conformado, pues, se utiliza para una amplia gama de metales. Y se utilizan los procesos de manufactura. También se utiliza en los procesos de conformado, existe aparte de los metales, los plásticos también. ¿Okay? Aquí dicen los procesos de conformado, las herramientas usualmente dados de conformación ejercen esfuerzos sobre la pieza de trabajo que los obligan a tomar la forma de la geometría del dado. Normalmente así son. Obviamente hay conformado, muchachos, también hay en frío y hay en caliente. Normalmente, por ejemplo, ya las láminas, ya cuando son delgadas, esas se les da un proceso en frío. Pero cuando son lingotes de acero y son placas gruesas, primero se tienen que calentar y se hace el trabajo en caliente, lo que viene acá en el lado derecho. Y al abordar los procesos de conformado es necesario estudiar una serie de propiedades metálicas influenciadas por la temperatura, dado que estos procesos pueden realizarse mediante trabajo en frío o trabajo en caliente. ¿Cuál es la diferencia entre frío o caliente? Entre más caliente un metal, pues es más dúctil o más maleable. La ductilidad aumenta. ¿Sí se saben ustedes la diferencia entre ductilidad y maleabilidad? Son dos conceptos diferentes para tratar los metales. Normalmente la maleabilidad se utiliza para hacer láminas, el principio de maleabilidad, y el principio de ductilidad se utiliza para hacer hilos, como los cables de cobre. Muy bien. Y bueno, lo que comentamos, normalmente los metales, en específico los que van a ser laminados,
se manejan a través de calor. La ventaja, dice, principal del trabajo en caliente consiste en la obtención de una deformación plástica casi ilimitada. El material, el hierro, el cobre, lo que pasa con el calor es de que se vuelven pues muy elásticos, se dicen los metales, ¿no? ¿Qué características hay? Bueno, hay mayores modificaciones en la forma de la pieza, menores esfuerzos para hacer la transformación de lo que queremos hacer. Tenemos la opción de trabajar con metales que se fracturan cuando son trabajados en frío. Y en caliente no se quiebra, no se fractura. Aquí viene una pequeña gráfica de los procesos de conformado. Entre ellos está pues el que ustedes consultaron, el forjado. ¿Okay? Ahorita estamos viendo el laminado. Y hay otros más. Existe el doblado, el corte, el embutido y la extrusión. La extrusión la vamos a ver también hoy. ¿Sí? El proceso de laminado, entonces, que es el que estamos viendo ahorita, consiste en pasar un metal a través de dos rodillos. Dice, el laminado es un proceso en el que se reduce el espesor de una pieza larga a través de fuerzas de compresión ejercidas por un juego de rodillos. Pueden ser dos rodillos o pueden ser más, dependiendo de la máquina y dependiendo de la pieza que se quiere lograr obtener. El Profe, resultado del ese laminado, proceso, sí, pregunta, pero ese proceso como que extiende también el metal. O el sea, metal definitivamente, no se definitivamente, extendería, no sé. de hecho lo podemos ver en la figura de abajo, mira. Desde el momento en que el metal que se va a introducir a través de los rodillos tiene cierto espesor, va a salir con un espesor menor, thickness le llaman en inglés. Definitivamente el material que vaya saliendo hacia la derecha ya va a salir más extendido, más largo. Pero eso se hace en caliente, profe. Exacto, se hace en caliente. En frío no se puede hacer, miren. Fíjense bien lo que acabo de sombrear ahí amarillo en la figura. Si estuviera en frío, de alguna manera esquemática, ahí vienen como rocas. Son las moléculas o las partículas que forman el metal. Se hace en frío, la estructura o la lámina que se va a generar va a ser muy quebradiza, no va a ser homogénea. Sin embargo, si va en caliente, sí va a ser una lámina muy homogénea, muy bien constituida molecularmente hablando. Entonces, sí es importante eso que acabas de comentar, de que son procesos en caliente. Aquí lo dice en la figura, ¿no? Laminado en caliente. Los que son ya procesos en frío normalmente son troquelados, doblados, ese tipo de procesos, ¿no? Donde ya está la lámina hecha, ya nada más le vas a dar forma a la lámina. En este caso es una disminución del espesor, sí tiene que ser en caliente. Es que me llamó la atención que creo que en la dispositivo anterior había un pedazo de, como que un bloque de metal. Y no sé si con eso haces como que una hoja de, no sé, de 4x8. Y es. Ok, bueno. Mira, ahorita en este mismo slide, ahí puse unas figuras para entender un poquito más eso que estás comentando, porque originalmente desde que se funde el hierro, se va haciendo en diferentes tamaños y espesores para darles diferentes tratamientos y aplicaciones. Pero sí en sí el laminado tiene que ser en caliente. Dice el resultado del laminado. Que vuelven a fundir la pieza, profe. Sí, la vuelven a fundir. La voy a poner la imagen. Bueno, creo que viene en el otro slide lo que te comentaba. Aquí es un esquema prácticamente de lo parecido al que acabamos de ver ahorita, del proceso de laminación. Tenemos los dos rodillos. Hay un avance. Los rodillos al estar girando hacia la parte interna, hacia la lámina la va a jalar hacia el lado derecho, ¿no? La flecha. Entonces, ese es el principio del laminado, pero sí es en caliente. Fíjese, en este slide me voy a concentrar en la parte derecha. Realmente aquí vienen las imágenes como se empieza a hacer las partes, el laminado, se le llama laminado intermedio, desde que se funde el acero o el hierro en lingotes grandes, se va haciendo cada vez más pequeño
para poder hacer ya las piezas finales. Hay una pieza que se le llama lupia, que es una pieza grande. De hecho, ahí en el texto en el lado izquierdo viene la descripción de los tamaños. Dice, la fabricación de acero representa la aplicación más común de las operaciones de laminación. El trabajo empieza con un lingote de acero fundido recién solidificado. Aún caliente, el lingote se coloca en un horno donde permanece durante muchas horas hasta alcanzar la temperatura uniforme en toda su extensión. Fíjense la temperatura. La temperatura de laminación es alrededor de 1200 grados centígrados para poderlo formar como queremos, ¿no? La operación de calentamiento se llama recalentado y los hornos en los cuales se lleva a cabo se llaman fosas de recalentamiento. Bueno, esa laminación intermedia, por ejemplo, la primera que acabo de poner en amarillo en el lado derecho se llama lupia. Fíjense, acá viene la descripción de qué dimensiones tiene. Es una sección transversal cuadrada de 150 por 150 milímetros, que son acá en la frontera lo manejamos mucho las pulgadas, ¿no? Es un barrote de acero de 6 por 6 pulgadas, sección transversal, lo que es el cuadrado que se ve ahí de la lupia. Luego, esa misma lupia nos puede dar forma a lo que se llaman planchas. Dice, una plancha se lamina a partir de un lingote o de una lupia, pero ese tiene una sección rectangular de 10 pulgadas de ancho y un espesor de 1,5 pulgadas. Entonces ya se va haciendo el espesor desde 6 pulgadas que era de ancho o de alto, digamos. Ahora esta ya la plancha es de 1,5 pulgadas de alto. Entonces se va haciendo más pequeña cada vez, pero en caliente. Y luego la parte de abajo, en la figura, que es un tocho que le llaman, ese ya es menor. Es un tocho, se lamina a partir de una lupia y es un cuadrado con dimensiones de 1,5 pulgadas por lado, la sección transversal. O sea, de 6 por 6 se va a 1,5 por 1,5. Entonces, esas son formas intermedias de laminado que se hacen en caliente y ahí vienen algunos ya formas finales que se hacen en caliente también para darles esas formas finales al metal. Perfiles estructurales en el caso de la lupia. ¿Por qué? Porque la lupia tiene las dimensiones más o menos que se requieren para hacer ese tipo de perfiles o los rieles. La plancha, por ejemplo, nos da origen a placas o láminas o rollos de lámina que se utilizan en la industria automotriz, en la industria del enlatado también se usan. ¿Okay? ¿Alguien ha ido a una enlatadora de cervezas, de Coca-Cola? Utilizan ese tipo de rollos de aluminio, que son de aluminio. Y bueno, en el caso del tocho llegamos a barras y varillas. ¿Qué aplicaciones o productos puede tener? Por ejemplo, los perfiles estructurales y rieles para ferrocarril, que se originan a partir de las lupias. En caso de las planchas que nos llevan hasta las láminas delgadas o los rollos, se utilizan en construcciones de barcos, puentes, calderas, estructuras soldadas para maquinaria pesada, tubos y tuberías, fin de producto, ¿no? Y el último se utiliza en procesos de maquinado, estirado de alambre, forjado. Bien, entonces, sí. Ahí donde yo trabajo hacen eso, profe, lo de la varilla. La de la varilla. Es un Sí, proceso muy interesante, ¿verdad? así es. ¿Y era el producto final ya en la varilla? Sí, ese es producto final, pero el laminado. En laminado. Y porque ahí donde yo trabajo, haz de cuenta que hacemos como la lupia y esto, el tocho. Sí. La plancha no la manejamos. Y haz de cuenta que se funde la barra, el acero se funde a 1600 grados. Ok. Y ya el producto final de ahí con nosotros viene siendo, así como el ejemplo del tocho. El del tocho, cierto diámetro, cierto espesor. Sí. Ciertas longitudes, 6 metros, 12 metros, 5 metros, 5,50, ¿verdad? Y las secciones son de 160 milímetros. Muy bien, muchas gracias por tu aportación. Y fíjate que son procesos que a través de las variables ya de control, pues les dan ese tipo de, esas diferentes dimensiones, ¿verdad? ¿Qué es lo que le variaban para hacer las diferentes dimensiones? ¿Las temperaturas y distancias entre rodillos o usaban también troqueles de salida? ¿Cómo le daban la dimensión? No, por los moldes.
¿verdad? Hay moldes. Nada más manejas, hay secciones de 200, 160 y 127. El acero se funde igual a la 1600. Okay. ¿Verdad? Y ya Nada con más los, lo que cambia ahí son los tipos de grado, porque hay hay unos materiales que llevan más carbón que otros. claro, ya la temperatura varía. Exactamente. Sí, son los grados de dureza, depende del carbono, el contenido de carbono que tengan los metales te va a dar un grado de dureza y el tratamiento térmico va a ser diferente, definitivamente. Así es. Muy bien, ¿Y cómo le sacan, pregunta, cómo le sacan porque la varilla ahí no tiene como que una cierta textura, no tiene como que no sé si es diseño o... como un tipo corrugado, Sí, ándale. eso se Eso lo da el viene por la mismo dado. misma, por el moldeo. Ah, ok. Y el mismo dado de salida le va dando esa forma como tipo corrugado. Y por eso le comentaba yo que esa, por decir la lupia, nosotros la mandamos a una empresa de laminado. ¿Okay? Y a mí me ha tocado ir una que otra vez a esa empresa y yo miro cómo las barras de la medida que sea entran a los hornos, a lo que mencionó usted ahorita, el precalentado. Ajá, A dar cuenta que entran por medio de rodillos, entran al horno y ahí se ve cómo se va estirando, así porque es, se vuelve a fundir la pieza y se va estirando así como si fuera un chicle. así es. Se va estirando y se va haciendo la forma y se va por los rodillos y un cierto proceso y ya nomás se ve donde van cayendo las varillas de una por una. Y parece como de ciencia ficción, ¿no? Porque realmente van a temperaturas altísimas, pero Sí, las van al piezas rojo vivo. mantienen un estado sólido realmente a cierto grado, ¿no? Porque son dúctiles, son maleables los metales, pero están a unas temperaturas endemoniadas. Sí es. Yo he visto este proceso en visitas que ha hecho la industria allá en Gómez Palacio Durango, en plantas de laminado. Muy bien, muy buena tu aportación, Daniel. Fíjense, bueno, ahí terminó el proceso de laminado. Viene lo que vimos ahorita de la forja, lo que habíamos encargado de tarea. Les agradezco, por ejemplo, cuando ustedes tengan experiencias así de la industria, compártanlas, porque nos ayuda a todos en los comentarios, ¿no? Otro tipo de conformado, muchachos, es la extrusión. Hay extrusión de metales y hay extrusión también de plásticos. Ahorita en la modernidad, pues la extrusión del plástico es muy utilizada. Ahí, de hecho, les puse dibujos de qué tipos de materiales o de productos se obtienen a través de un proceso de extrusión. De hecho, se dice por ahí que el laminado en caliente, así como nos comentó ahorita Daniel, el ejemplo de que va saliendo el metal a alta temperatura a través de un dado, de alguna manera es un tipo de extrusión de metal. Eh, Metales plásticos que usamos en la industria que son de este tipo se obtienen de ese tipo de proceso, con los popotes, las partes largas de plástico que se utilizan a veces, por ejemplo, en encuadernados o las cubiertas de los cables, también son obtenidas por extrusión. ¿En qué consiste la extrusión entonces? Fíjense, hay metales que pueden trabajarse en caliente, pueden extruirse con formas de sección transversal uniforme con ayuda de presión. ¿Han visto ese tipo de estructura? Esas son estructuras de aluminio, se utilizan mucho para hacer tipo de mesitas o algunas fixturas en la industria, en la maquiladora. Es una estructura de aluminio en este caso. Bueno, esas se hacen a través de una máquina inyectora o de un proceso de extrusión de metal. Dice, el principio de extrusión es similar a la acción del chorro de la pasta de dientes de un tubo. Cuando aprietas el tubo de la pasta dental, así es más o menos el principio de extrusión. Dice, ha sido muy usado para procesos en serie, desde la producción de ladrillos, tubos de desagüe, tubo de drenaje, hasta la manufactura de macarrones en concepto. Fíjense, cuando tú aplastas la pasta de dientes, ¿qué forma toma la pasta cuando va saliendo? La forma de la salida circular, ¿no? ¿Qué pasa si le das otra forma? En vez de circular, le das una forma de estrella. Pues va a salir con esa forma de estrella, ¿no? Porque, como está aguada, se va a perder la forma de estrella cuando salga prácticamente, ¿no? Pero un metal no está tan aguado, un plástico, entonces cuando va saliendo va tomando la forma de la salida esa. Es un pequeño dado de salida.
Ahí viene una foto del mismo concepto cuando las maquinitas esas que usan los cocineros, bueno, los cocineros buenos, ¿no? Para hacer la pasta o el espagueti. Adentro tiene la masa, le van presionando y va saliendo los espaguetis. Ese es el concepto de la extrusión, básicamente. Aplicas presión, tiene una salida, que normalmente es un pequeño dado, y el producto va tomando esa forma. Si lo esquematizamos de alguna manera, este es un esquema, dice la extrusión es un proceso formado por compresión, en el cual el metal de trabajo es forzado a fluir a través de una abertura, de un troquel para darle forma a su sección transversal. Se parece al de laminado que decía ahorita Daniel, ¿verdad? Lo va sacando a través de un troquel o de un dado y va tomando esa forma, ¿verdad? Como la amarilla. Entonces, este concepto se llama extrusión. Se aplica una fuerza a través de un pistón que está en el lado derecho y va saliendo por el otro lado ya con la forma. Hay para metales y hay para plásticos también. Fíjense, en la extrusión directa se pueden hacer secciones huecas. Por ejemplo, tubos por medio del proceso que se ilustra en la figura. Dice, el tocho inicial se prepara con una perforación paralela a su eje. Esto permite que el paso de un mandril que se fija en el bloque simulado, al comprimir el tocho, se fuerza el material a fluir a través del claro. Lo vemos esquemáticamente más fácil, ¿no? Viene aquí la forma en que está tomando el material de trabajo. ¿Por qué? Porque tenemos allí un mandril que le está dando una forma hueca. Al aplicar presión va saliendo por el otro lado. De tal manera que ahí tenemos algunas figuras de procesos típicos, dependiendo de la forma del mandril, va a ser la forma en que va a salir el producto. Este, por ejemplo, puede ser el de un hueco, como tipo popote, un tubo PVC, por ejemplo, o puede ser metálico también. Un perfil cuadrado. O hay perfiles también que son de otras formas semihuecas, como las que se ven en el lado derecho. Una tipo C redonda o tipo C cuadrada. Entonces son procesos interesantes. Obviamente, como nos comentaba hace rato Daniel, los metales son diferentes, entonces se les tiene que dar una temperatura apropiada, diferente dependiendo del metal. Aquí vienen algunos ejemplos: el magnesio, el aluminio, el cobre, el acero, el titanio y aleaciones refractarias. Por ejemplo, de allí, ¿cuál metal ven que tenga que ser calentado a más alta temperatura para darle esa forma en la extrusora? Titanio, acero, cobre, aluminio, magnesio. Pues el acero, ¿no? El acero, ¿se fijan? Desde 1200 a 1300 centígrados. Ahorita nos comentaba Daniel que hasta que 1500 le van ahí dependiendo del contenido de carbono, ¿no? Hay muchos tipos de acero, muchachos. El acero normalmente es una combinación del elemento químico que es el fierro más contenidos de carbono. Entonces, el proceso de extrusión, dice, consiste en forzar al metal confinado en una cámara de presión a salir a través de dados especialmente formados. Ya con lo que quieras dar, se utiliza para hacer varillas, tubos, guarniciones, moldeadas, formas estructurales, un montón de artículos que se pueden hacer. Aquí viene una fotografía, por ejemplo, de un dado y el tipo troquel, el tipo de salidas que se le puede dar, ¿no? Para que por ahí vaya saliendo el material a ser extruido y ya va tomando la forma. Ahí en el cuadro amarillo se menciona que hay ciertas variantes del proceso de extrusión. Hay extrusión directa, indirecta o por impacto. Aquí viene un esquema, ejemplo de lo que es una extrusión directa y una extrusión indirecta. De alguna manera el concepto es parecido, se aplica una presión y el material va a estar saliendo por un lado, por el lado derecho, pero puede haber de manera directa o indirecta. La directa es de que va a salir de manera libre, y en la indirecta se usa como un tipo troquel o un dado, un pequeño molde para que vaya saliendo por ahí el material extruido. En plásticos, esta es una máquina extrusora de plásticos. Estas máquinas son muy modernas. Hay quien trabaja aquí en Medline,
tienen máquinas extrusoras. También acá en Teleflex, ya sé. Esta máquina extrusora, hay esa tolva que está, acá lo estoy poniendo en amarillo a la derecha, se le hace llegar a través de medios automáticos gránulos de plástico. Y el plástico entra en un barril, se le llama, donde adentro de ese barril hay un tornillo sin fin, pero ese barril va derritiendo el plástico a través de bandas calefactoras, se llama resistencias de calefacción, de tal manera que el plástico va siendo fundido y cuando el tornillo va girando, el efecto del tornillo sin fin hace que el plástico vaya saliendo hacia adelante. Ahí como lo estoy sombreando en amarillo, entonces cae en un recipiente de agua fría. ¿Para qué? Para que el plástico se vaya enfriando y ya tome la forma. A veces no cae en un baño de agua fría, sino el mismo molde tiene circulación de agua fría y ya cuando sale la tripa de plástico, pues ya sale solidificada. Es un proceso de extrusión de plástico. Obviamente todos sabemos que hay plásticos de todos colores y sabores, ¿no? Así como viene ahí en la figura de abajo, ahí viene una foto del tornillo sin fin que está dentro de esa barril de la máquina extrusora y le puedes meter colores de diferentes para tener productos de diferente color. Se parece mucho al proceso de moldeo, pero aquí en este caso sale directo del orificio ya la pieza, ¿no? ¿Okay? Ahí viene una foto de un dado extrusor con cierta forma que va a darle una forma de salida al ¿okay? En 5 minutos terminamos este tema. Otro proceso similar a la extrusión es el moldeado. Se parece mucho. Las máquinas incluso se parecen mucho. Fíjense, ahí vienen procesos o productos más bien hechos en procesos de moldeado. Los vasos, charolas de plástico, muchas cosas que usamos en nuestra vida cotidiana, las cubiertas del control remoto. Hay muchas cosas de plástico, hasta las sillas. Entonces, un proceso de moldeado, lentes, ahí viene un ejemplo, dice el plástico se ha convertido en uno de los materiales indispensables en la vida moderna de nosotros, ¿no? Gracias a su capacidad de ser manipulado para adoptar prácticamente cualquier forma. Son más fáciles, obviamente, que los metales. El plástico se funde normalmente, dependiendo del tipo de plástico, pero desde los 150, 160 grados hasta los 200, 220, los más duros, que son los PVCs y los PVTs, ese tipo de plásticos de uso especial. Dice, el proceso de moldeo por inyección es la técnica más popular para fabricar piezas de plástico. Yo trabajé, ¿qué serían? 23 años ahí en Sony, de aquí en Nuevo Laredo, haciendo piezas de plástico, de moldeo desde los cassettes aquellos, ¿se acuerdan? Ya casi nadie los conoce. Hacíamos cassettes primero, luego hacíamos el floppy para grabar información a las computadoras de 3.5, luego hacíamos los CDs, las cajitas de los CDs, y bueno, ahí viene alguna foto de diferentes productos que podemos encontrar en nuestra vida diaria. Hay ya ahorita muchas aplicaciones de plásticos. Y es una de las ventajas más importantes, es que las piezas moldeadas requieren muy poco trabajo de acabado. O sea, ya las piezas ya salen terminadas con un acabado espejo, ¿no? Pues este proceso permite fabricar una infinidad de artículos de una sola pieza, con texturas, colores y otras variables definidas directamente desde la inyección en el molde. No sé si les comenté en esta clase, en Sony, en aquellos años cuando hacíamos cassettes, fíjense, te venden plástico, los fabricantes de plásticos, y le agregan un aditivo que le da olor al plástico. De tal manera que vendíamos, por ejemplo, cassettes en color verde que olían a limón, o cassettes color rojizo y olían a fresa, y eran para invadir el mercado de cassettes en aquellos años, para los Pero, cassettes ¿cuál para era el los niños, propósito de eso? atraer más mercado. Porque yo nunca, bueno, nunca así como que voy a comprar un CD y a ver qué huele. No, era para el mercado de los niños. De hecho, Ah, Sony ok, ok. vendía grabadoras para niños, entonces te vendían el paquete de la grabadora para el niño y con un cassette que oliera.
Era aquellos años, los 90s. Ok, aquí este es un dibujo de una máquina inyectora, se parece a la extrusora. Tiene el mismo, tiene una tolva de alimentación de plástico, tiene un tornillo sin fin, un barril con resistencias eléctricas que ahí se derrite el plástico. La diferencia es que aquí normalmente existe un molde que ya es de mayor tamaño que el molde de salida de la extrusora. Y ese molde está abriendo y cerrando en cada ciclo. Y de ahí salen las piezas. Pueden salir calaveras de ahí de ese molde, calaveras de automóvil, pueden salir sillas, partes de sillas, partes del mouse de la computadora, todo lo que quieras de plástico. Ese molde, la parte hueca que viene allí, se le llama cavidad, nada más tiene la forma del producto que va a salir. Y esa es la magia del moldeado. Hay gente aquí de Cosver, creo que tenía gente de Cosver aquí en esta clase, ¿verdad? Ahí tienen las moldeadoras. Y bueno, ahí viene un esquema de de cómo funciona la plástico. Ahí viene un molde, por ejemplo, no alcanzo a ver qué pieza de plástico es, pero se antoja que es como algo del automóvil, ¿no? Como esos tipos de tubos que van ahí en el motor, donde saca el aire o esa parte. Entonces, dependiendo de la forma del dado, es el producto que va a salir. Normalmente hay dados muy grandes, incluso. Entre más grande sea la pieza que se va a fabricar de plástico por moldeo, va a ser más grande la máquina inyectora y el molde. Esos moldes pues, requieren de alto mantenimiento para que estén trabajando bien, sacando productos de calidad. Aquí les puse dos ejemplos. Si ven cómo en el molde del lado izquierdo se le llama cavidad, tiene de manera hueca la forma del gancho de la ropa. Pero un molde, muchachos, normalmente no nada más hace una pieza, depende del tamaño de la pieza, obviamente. ¿Y cuántos ganchos alcanzan a apreciar que salen de este molde? Como 5. Entonces, en cada ciclo de la máquina van a salir 5 ganchos. Hay ganchos de colores, ¿no? Entonces, dependiendo del plástico, del color que se quiera, pues es el plástico que se alimenta en la máquina inyectora. ¿Han visto este tipo de sillas de plástico? Las sillas son caras, ¿verdad? Si vas allá a Office Depot, de $1,000 no las bajas. Toda la parte plástica que se hace de una silla, cada parte requiere un molde diferente. No sé si alcanzan allí a apreciar. Por ejemplo, el molde de arriba hace el respaldo de la silla. Ahí le estoy poniendo amarillo. La parte de las patas de la silla, si se fijan que es otro molde y tiene la forma tipo estrella, ¿no? Para hacer las patas de la silla. Entonces, hay una diversidad enorme de moldes. ¿Preguntas aquí, jóvenes, para hacer un break? Los que trabajan ahí en Conver, ¿quién trabaja en Conver? Yo, Yo también. Rodolfo. Rodolfo y Miguel. Sí. ¿Ahí qué partes hacen del automóvil en moldeadoras? Hacemos palancas ¿Okay? para los cambios y los chicotes para la transmisión. Chicotes para la transmisión también. Fíjense que las palancas, creo que le llaman ahí en Conver los chiefs. Pues, incluso ahí tienen un proceso, después salen las palancas del proceso de moldeo y luego lo recubren. Ahí, no sé si sea piel o imitación de piel con los que lo recubren, ya cuando viene en el carro, así vienen. Sí, es vinilo, piel. Y lo piel, para los carros de lujo, pues es piel. Extrusión también tenemos. También extrusión. Entonces, si se Sí, fijan, casi dependiendo del como tamaño de la pieza que sale, es el tamaño de la máquina. No sé qué tonelajes tengan ahí de máquinas. son diferentes, desde 55 toneladas, 80, son Varios tipos, varios varios tamaños. tipos de máquinas. Ahorita la más grande es de 960 toneladas.
Está bastante Casi mil. grande. Sí, es una Toyo y es de 2 partes, está grandecita. Está buena, está bastante grande. Ahí conozco gente son el Culver de aquí en Nuevo Laredo, ¿no? Sí, El bueno de ahí del taller, Miguel Rodríguez todavía es. sí, ahí está todavía. Ahí me lo saludan, el tremendo Miguel Rodríguez. Ahí trabajaba uno grandote que era Pedro, pero parece que ya se incapacitó, ¿no? Pedrito Sí, ya Reyes tiene mucho tiempo. se enfermó y ya se incapacitó. Bueno, jóvenes, vamos a hacer un pequeño break. Gracias por las aportaciones a los que trabajan en este tipo de procesos y nos conectamos a las 11, ¿les parece? Voy a dejar de compartir Muy bien, muy bien. y nos regresamos ahorita en un momentito.